Muy buenos días, tardes, noches, espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy vamos a ver lo que son los activos financieros llamados bonos. Los bonos son instrumentos de renta fija. ¿Qué quiero decir eso? Que sabemos desde el primer momento lo que vamos a cobrar. Básicamente, cuando adquirimos un bono, estamos adquiriendo compromisos de pago de parte del emisor en forma de intereses y de capital. Es decir, el pago del bono se conforma por esos dos factores, intereses y capital. Y los emisores de este título valor que se llama bonos pueden ser instituciones públicas, como por ejemplo nación, provincias, municipios, y también entidades privadas, como por ejemplo empresas tales como YPF, Pampa, Vista y todas esas compañías. ¿Quién es el que necesita un bono? Justamente el que necesita financiamiento. Siempre hablamos que el mercado de capitales son instrumentos de financiamiento. Bueno, una empresa o una nación o una provincia o un municipio necesita dinero como para concretar ciertos objetivos. Cuando una de estas entidades necesita justamente financiamiento, lo que hace es requerir cumplir ciertos requisitos que ya están de alguna manera regulados en el manual de aplicación de CNB, en el cual necesitan ciertos papeles y ciertos requisitos como para colocar esta deuda en el mercado. ¿Qué significa eso? Que confecciona un prospecto de emisión. ¿Qué es un prospecto de emisión? Un documento donde se especifican los derechos y obligaciones de la persona, del emisor, que sería esta empresa o la entidad pública que existe, que tienen que cumplir ambas partes. Y también las limitaciones y restricciones. Para ir más a la aplicación, ¿qué es lo que dice este documento? Dice cuánto dinero va a necesitar, en qué moneda, bajo qué ley de aplicación, cómo va a devolver el capital, cuánto va a ser el interés que va a pagar, cómo va a pagar ese interés, también cómo va a devolver el capital, cómo se va a determinar el tema impositivo, ante qué ley va a responder en el caso que haya un incumplimiento, si por ejemplo ley Nueva York, ley de acá, ley del país que sea. Determina cuáles son las limitaciones del emisor. Por ejemplo, si una empresa pide dinero en este prospecto puede decir, perfecto, puede pedir dinero, pero si necesita dinero otra vez puede pedir hasta tal límite. ¿Por qué? Porque si pide más plata de la que necesita, por ahí va a incumplir el primer contrato. Así que tiene toda esa información totalmente relevante para el inversor. Yendo un poquito más a lo que nos interesa a nosotros de manera anecdótica es, determina cómo va a pagar ese interés, si es fijo, variable, creciente, si va a haber un periodo de gracia. Lo mismo con el capital, si va a ser fijo, creciente, variable, en un periodo de gracia determinado. También cuando digo variable es si va a indexar a algún índice, por ejemplo, los bonos SER, los famosos bonos SER, indexan a variables justamente al coeficiente SER que está publicado en el BCRA, que indexa justamente a la inflación, o es una manera de medir la inflación, al índice Badlar, al dólar link, que es un bono que indexa justamente al dólar oficial. Y aquí nos encontramos con los diferentes tipos de bonos. Yo mencioné que los bonos los pueden emitir entidades públicas o entidades privadas. Bueno, las entidades públicas pueden ser, como ya mencioné, soberanas, subsoberanas, municipales, y las entidades privadas se llaman justamente las obligaciones negociables. Dentro de los bonos, que ya conocemos más o menos lo que significa, vamos a ir un poquito más en detalle a los parámetros. Los bonos que son menores a un año o son muy corto plazo se llaman letras, ¿sí? Y habitualmente esto no es excluyente, sino que las letras, uno emite, una nación o una provincia emite estos títulos valor, ¿sí? Y habitualmente se paga al final del periodo. Por ejemplo, una letra a un mes no va a pagar interés en el medio ni capital en el medio, sino que lo va a pagar todo al final, que son los famosos bullet se llaman. ¿Qué tenemos que saber de acuerdo a los riesgos? A ver, hay un montón de riesgos. Yo voy a mencionar un tema geográfico, como por ejemplo el tema del quién va a emitir la deuda, quién va a pedir esa deuda. No es lo mismo que emita la Argentina una deuda en dólares, ¿sí? Que no tiene la máquina de imprimir dólares, la Argentina, a que lo emita Estados Unidos,
que justamente tiene la máquina de imprimir dólares. Es decir, va a evitar cualquier tipo de litigio si no cumple esa deuda y va a imprimir más dólares. Básicamente la geografía es un riesgo fundamental, saber en qué país, qué provincia, qué municipio eh, y hasta dónde está, por ejemplo, si quiere emitir una deuda, una empresa, dónde está esa empresa, dónde tiene filiales, dónde está la casa matriz. Hay riesgos justamente geográficos. Por supuesto hay otro tipo de riesgos que son riesgos fundamentales, cómo está la empresa, tiene sus cuentas saneadas, para qué pide esa deuda, lo pide para productividad o lo pide para cuenta corriente. Hay tipos de riesgos operativos también que hay que tener en cuenta en la emisión de estos bonos. ¿Por qué te menciono esto? Porque una de las maneras de medir este riesgo, esta calidad crediticia, es justamente a ciertas categorías que dan en el mercado que van de la AAA, donde es un bono, una deuda totalmente, bueno, casi segura, en el cual las empresas o las naciones tienen buen comportamiento, es muy probable que el default no sea, que nunca defaulteen la deuda, y a los clase D, que son deudas defaulteadas, y todo ese abanico de probabilidades, de posibilidades, existen las deudas que están previas al default, que están con un poquito de morosidad, de problemas económicos que por ahí se saben que tienen, pero bueno, no es riesgoso. Así que hay una escala de riesgo crediticio. Parámetros a saber en los bonos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Hay una variable que se llama maturity, que es justamente la longevidad de ese bono. No es lo mismo tener un bono que venza dentro de un mes, que sería una letra, a un bono que venza dentro de 40 años. ¿Sí? Entonces, primer concepto, a mayor maturity, o sea, mayor tiempo de vencimiento de ese bono, mayor riesgo o mayor volatilidad. Segundo parámetro que te tenés que llevar es la duration. ¿Qué significa la duration? Es un parámetro de sensibilidad que indica cuánto se va a mover el bono, ¿sí?, de acuerdo a un activo que es el denominado cero riesgo. ¿Cuál es el activo cero riesgo? Los bonos del Tesoro americano, ¿sí? Entonces, te mide la sensibilidad de cuánto se mueve ese bono o esa deuda que estamos analizando versus la tasa de mercado, que sería el bono libre de riesgo. Si, por ejemplo, si hay un movimiento de mercado del 0.5, te marca cuánto y la duration es 2, seguramente ese bono va a variar de precio un 1%, ¿sí? Más o menos para que lo tengas como referencia. Y como la duration es un parámetro de sensibilidad, entonces, al igual que maturity, cada más grande es el valor de la duration, que lo vas a poder encontrar en cualquier listado de seguimiento, mayor justamente es la volatilidad o mayor el riesgo al parámetro del plazo que vas a necesitarlo. Tercer parámetro, muy importante, que nosotros cuando trabajamos y vemos las tasas, por ejemplo, cuando sacas un plazo fijo, ves la tasa, en realidad vos, cualquier tipo de activo, vos podrías ir reinvirtiendo, haciendo capital compuesto, o sea, reinvertir las ganancias, y vas a tener un parámetro que es como un parámetro de reinversión, ¿sí? Bueno, uno de estos parámetros es muy importante, se llama TIR, tasa interna de retorno. ¿Qué significa eso? Que es un parámetro que durante toda la vida del bono te indica cuánto te va a rendir esa inversión de ese bono que estás invirtiendo si reinvertís las ganancias a la misma tasa. Entonces, si cumplís eso, te va a dar justamente la TIR del bono. ¿Y por qué es muy importante la TIR del bono? Porque hay bonos que tienen muchas variables de cómo devolver el capital, los intereses. La TIR te marca justamente cuál es la tasa que te va a devolver ese bono si lo extendemos a través de toda la vida del bono. Es la moneda que se emita. Si tenemos una TIR en dólares de 10% y un bono a 2 años, sabemos que si invertimos en ese bono durante 2 años y reinvertimos las ganancias, vamos a lograr justamente una TIR del 10% anual, ¿sí? Así que ese parámetro también es muy importante y es el más importante dentro de los bonos. Así que bueno, como para cerrar, los bonos son instrumentos de renta fija, ya sabemos desde el primer momento lo que vamos a cobrar cuando lo compramos, si la empresa o la entidad pública decide cumplir sus compromisos. Y tenemos tres parámetros fundamentales, que es la maturity, la duration y el TIR.
¿sí? Por supuesto tienen riesgos crediticios y cada bono tiene diferente calidad, ¿sí? Así que bueno, son instrumentos que se usan muchísimo en las estrategias de inversión y espero que le saques mucho del jugo en el caso que empieces a invertir en la bolsa o ya estés invirtiendo. Te mando un abrazo.